Este es el vivo ejemplo de estar divagando por este mundo. Este es el mejor ejemplo de un ateo de Facebook que nunca entendió el mensaje. ¿Podrías explicarlo para mí, por favor? Me gustaría entenderlo. Sabe que todo se rige por deberes y derechos. Ejemplo. Si una pareja buena y amorosa decide tener hijos, cuando vayan entendiendo se les explica las consecuencias sancionatorias si se desvían de los reglamentos. Si rompes las reglas del tránsito o cualquier otro no culpamos al gobierno que te brindó deberes y derechos. El gobierno no impone normas que somos incapaces de cumplir, ni nos castiga por incumplir normas que no somos capaces de cumplir. Pero tengo entendido que el hombre sí es incapaz de no pecar. Adán y Eva, hechos como fueron hechos por Dios, pecaron al desobedecerlo. Entonces Dios los castiga por crearlos imperfectos como los creó. En todo momento fueron conscientes de la responsabilidad que les encomendó. Serían gobernadores con autoridad, solo que no olvidarán quién los puso ahí. Pero eso fue superado por Jesucristo, que pagó el precio, y ahora hay redención y un futuro con un mundo restaurado del sistema que hemos construido. Por esa desobediencia inicial. Decís que no se ha entendido el mensaje, pero parece que el que no entiende el argumento sos tú, porque lo que explicas no resuelve el problema señalado. Dios crea dos personas imperfectas para luego castigarlas por sus imperfecciones. Si los hubiera creado perfectos no hubieran desobedecido. No es lo mismo compararlo con el Estado o el gobierno, porque el Estado no nos creó así como somos, pero para tu cosmovisión Dios sí nos creó así como somos. Y luego nos castigó por ser así como nos creó. Veo que no tenés respuesta, entonces puedo decir que eres el vivo ejemplo de estar divagando por este mundo. Este es el mejor ejemplo de un creyente de Facebook que nunca entendió el argumento que se le señala. Muy simplista e infantil decir que, si los hubiera creado perfectas no hubieran desobedecido. Le explico con manzanas. En el caso de Adán y el ciudadano de un estado radica en que ambos tienen libre elección para recibir o rechazar sus deberes y derechos. Es libre elección, solo que en ambos casos hay poder sancionatorio al quebrantar un mandato. Muy simplista e infantil decir que, si los hubiera creado perfectas no hubieran desobedecido. Le explico con manzanas. En el caso de Adán y el ciudadano, sigue sin entender el problema señalado. Me voy a poner repetitivo a ver si termina por entenderlo en algún momento. Una persona creada perfecta sabría que lo perfecto es obedecer a Dios. Y en su libertad de elegir elegiría obedecer el mandato de Dios, porque desobedecer es alejarme de Dios, y eso es imperfección. Un ser perfecto entendería que desobedecer a Dios es imperfección. Entonces, en su libertad de elección, un ser perfecto elegiría libremente obedecer. Así como Dios en su perfección distingue el bien del mal y nunca elegiría hacernos el mal, a pesar de que es libre de hacernos mal y nada se lo impide. Si Adán y luego Eva eligieron libremente desobedecer, no eran perfectos. Una persona perfecta entiende que la desobediencia a Dios es imperfección. Entonces Dios los creó imperfectos. Y luego los castigó por elegir desobedecer. Porque si los hubiera creado perfectos nunca hubieran elegido libremente la imperfección de desobedecer a Dios. Hubieran elegido libremente obedecer, sin que nadie les obligue. Dios los creó así, imperfectos, sin esa capacidad de entender que la perfección es obedecer, y luego los castiga por ser así como los creó. Está dándole un valor que no le corresponde a la palabra perfección. La perfección radica en seres razonables y con total libertad para desobedecer. Según su estándar, la perfección elimina esa posibilidad, y ahí está su error al darle un valor que no corresponde con el contexto.
Si no existen al menos dos alternativas, no hay elección. Si Dios hubiera eliminado dejando solo una opción, hoy se le acusaría de un Dios que no deja alternativas y que ni modo no toca otra que obedecer. Eso se aleja del principio de la justicia y de la razonabilidad. A ver si no tengo que repetir esto simultáneamente. Entonces dices que Dios no tiene libertad de elección. Dios es perfecto, tiene libre elección y, aún así, nunca elegiría lo imperfecto. Tu argumento no tiene sentido. Si Adán y Eva eran perfectos, nunca hubieran elegido desobedecer, aunque fueran libres de desobedecer si así lo quisieran. Y eso no les quita libre albedrío ni razonamiento. Ahí es donde falla tu contraargumento, porque si dices que la perfección es capacidad de razonamiento, deberían haber razonado que desobedecer a Dios no es bueno ni perfecto. Y en su libre albedrío hubieran elegido obedecer. A menos que Dios los haya creado con un razonamiento imperfecto que no les permitiera entender lo malo de desobedecer al bien supremo, que es Dios. Ser perfecto no te quita la libre elección, sino que te da la capacidad de entender que desobedecer a Dios no es lo correcto y no es perfecto. Yo aborrezco el abuso, en mi naturaleza de aborrecerlo, jamás abusaría de otro individuo. Y no es porque no tenga libre albedrío para decidir si hacerlo o no, sino que, en mi libertad, elijo no abusar de otros, porque esa es mi naturaleza. Si la naturaleza de Adán y Eva era la de seres perfectos, ellos, en su naturaleza, elegirían libremente obedecer a Dios. Yo le atribuyo a la palabra, perfección, una cualidad que no le corresponde. Ahora me quieres decir que desobedecer a Dios no es ser imperfecto, y que se puede ser perfecto mientras se está desobedeciendo a Dios. Eres tú el que distorsiona el significado de perfecto, solo para poder decir que la obra de Dios era perfecta. No me puedes decir que desobedecer a Dios es de seres perfectos, eso es absurdo. Desvirtúas la palabra perfección si haces eso. Definitivamente hace mucho enredo. Repito, la perfección no elimina la libre elección. Parece que da a entender que la perfección es como un chip que está programado para no fallar. No así en el caso de Dios. Todo lo contrario, entre las cosas de mayor valor para Dios es que lo elijan a Él libremente. Él puso las opciones, rodeó al hombre para que gobernara junto a Él. Jamás Dios se reiría al decir este ser es tan perfecto que no puede elegir otra opción. Descartado ese significado de perfección. No hay otro significado de perfección más que el de ser perfecto por libre elección. Siendo perfecto se puede ser libre y con capacidad de razonar, sin que la perfección anule ninguno de esos atributos. Lo que haces es distorsionar la palabra, perfección, para poder atribuírsela a la obra de Dios. Distorsionar las palabras y definiciones es una herramienta recurrente de los que defienden una mentira. Lo hacen los terraplanistas, los comunistas y los creyentes. Seguro que los ateos que defienden mentiras también lo hacen. Es un recurso recurrente de quien defiende algo irracional y se niega a admitirlo. Yo no hablé de ningún chip que anule el error, sino que lo que dije es que la perfección te permite comprender que Dios es el bien supremo y, en su libre elección, siempre elegirás el bien. Por ser creado perfecto para entenderlo. No porque tengas un chip que te impida hacer lo imperfecto o elegir lo malo. Los seres perfectos eligen el bien con su libre razonamiento y comprensión. No son animales de instinto, sino seres perfectos que razonan y comprenden que Dios es el bien. No hay necesidad de obligarlos a hacer nada. Ellos lo entienden porque fueron creados perfectos. Si eligen la desobediencia y el mal es porque no son perfectos, sino que fueron creados imperfectos y no pueden entender que el bien es Dios, y que obedecerlo es hacer el bien. Un ser perfecto, por su propia voluntad, elige el bien porque lo entiende, y porque entiende que lo malo no es perfección y no es Dios.
Si no tienen esa capacidad de entender el bien, no eres perfecto, te falta algo para ser perfecto. Dios los creó sin eso que les permite entender que el bien es lo correcto, y luego los castiga por haberlos creado sin la capacidad de entender la perfección del bien supremo, que es Dios. Tener la libertad de elegir lo que sea y el razonamiento para comprender que Dios es el bien y obedecerlo es lo bueno, eso es perfección. Desobedecer a Dios es lo malo y lo perjudicial. Elegir perjudicarte no es perfección. Elegir el bien supremo sí es perfección. Comprender la diferencia es perfección. Dios creó a Adán y a Eva sin la capacidad de comprender la perfección del bien y la imperfección del mal. Y luego los castiga por no elegir la perfección del bien, y sí elegir el perjuicio del mal. Sigue usando la palabra perfección como sinónimo de algo robotizado. La perfección en Dios está en saber elegir el camino del bien o el camino del mal. Usted apela a la Biblia, me imagino que conoce que en ese mismo texto donde se habla de un ángel que la Biblia lo reconoce como el sello de la perfección, Satanás. Hasta que libremente eligió hacerse enemigo de Dios y no permanecer en su integridad. No, la Biblia no dice que Satanás era perfecto. Si alguien elige hacer el mal antes que el bien, no fue creado perfecto. Fue creado imperfecto, con codicia, con odio o con celos. Da igual si es un ángel o un humano. Si alguien elige el mal y el perjuicio antes que el bien supremo es porque no está comprendiendo la diferencia entre el bien y el mal. Si alguien no tiene la capacidad de comprender la diferencia entre el bien y el mal, no fue creado perfecto. Fue creado sin la capacidad de comprender el perjuicio del mal y sin la capacidad de comprender el beneficio del bien supremo, que es Dios. Una persona sana no se despierta un día y asesina a su familia. Si una persona se despierta un día y asesina a su familia es porque no está sana. No hay que obligar a las personas sanas a no asesinar a su familia, porque ellas tienen la capacidad de comprender que asesinar a su familia es perjudicial y es el mal. Tampoco hay que implantarles un chip a las personas sanas para que no asesinen a su familia, porque ellas, por sí solas, tienen la capacidad de entender el perjuicio de hacer el mal y eligen libremente hacer el bien. Si eliges libremente asesinar a tu familia es porque no eres una persona sana. Lo mismo ocurre con la perfección y la desobediencia a Dios. No hace falta que un chip los obligue a obedecer a Dios, porque una persona creada perfecta entiende el beneficio de hacer el bien, y entiende el perjuicio de hacer el mal. Entonces, libremente elegiría obedecer a Dios con su libre albedrío. ¿Dios elegiría el mal? No, no lo elegiría. Y tú no dirías de Dios que está robotizado o que no tiene libertad de elegir lo que quiera, ¿o sí lo dirías? Te pregunto, ¿Dios está robotizado? Los mismos ejemplos que usted pone son los que refuerzan la idea de que una persona completamente sana podría eventualmente desviarse de estos valores y considerar nuevas posibilidades que lo lleven a cometer actos ilícitos, y eso lo vemos a diario en buenas familias. Un joven que ha visto en su barrio lo que hace la drogadicción en otras personas que sus padres le han inculcado valores de repente con sus amigos considera que no es tan mal, lo lleva a valorar un nuevo código moral y finalmente decide caer voluntariamente en un vicio. Y nada que ver con lo que usted postula. Los ejemplos son para ilustrar un punto, pero no son idénticos a lo que se quiere señalar. Una persona sana no asesina a su familia. Si lo hace, es porque está enferma. Una persona creada perfecta no elige el mal. Si lo hace, no fue creada perfecta. Una persona con plena comprensión del beneficio del bien y del perjuicio del mal no caería en los embustes de terceros. A menos que haya sido creada con la capacidad de perder el conocimiento que ya tenía. Una persona con capacidad de comprender el perjuicio del mal y el beneficio del bien no pierde capacidades.
cognitivas. A menos que su creador la haya creado así, con la capacidad de decaer cognitivamente, y dejar de comprender el perjuicio del mal y el beneficio del bien que ya entendía antes. De todas formas, la desobediencia fue comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y luego Dios dice, ahora, que no coma del fruto del árbol de la vida y viva para siempre. De manera que el fruto les dio a Adán y a Eva la capacidad de comprender el bien y el mal. Antes no tenían esa capacidad, entonces se los castiga por desobedecer antes de que supieran que desobedecer era algo malo. Te faltó responderme la pregunta que te hice. Es importante que la puedas responder. Dios está robotizado. Para no seguir con lo mismo le voy a dar mi conclusión final. Le recuerdo que hablamos de perfección moral. En la tradición cristiana, y en buena parte de la filosofía moral, la libertad real es necesaria para que las acciones tengan valor moral. Un bien impuesto sin posibilidad de elección deja de ser mérito moral. Si perfección implicara imposibilidad de elegir mal, nadie podría ser moralmente elogiado ni reprobado. Esa tesis convierte a los agentes morales en autómatas y destruye el sentido de responsabilidad y de alabanza moral. Alvin Plantinga ha desarrollado la defensa del libre albedrío, que sostiene que el mal libremente elegido es compatible con un Dios omnipotente y bueno. Tiene una equivocación semántica. Usted transforma perfección igual a excelencia en perfección igual a incapacidad. Esa conversión no está justificada y tiene consecuencias indeseables, aniquilar la responsabilidad moral. La libertad auténtica implica poder elegir. Si el hombre no pudiera elegir el mal, no sería moralmente responsable ni podría amar u obedecer libremente. Por tanto, la perfección no elimina la elección, sino que la presupone. Tienes que distorsionar lo que digo y agregarle un argumento que es diferente a lo que yo estoy diciendo para atacar eso como si fuera lo que yo estoy diciendo. No solo no dije que la perfección elimina la libre elección, sino que dije explícitamente lo opuesto. Dije que una persona que comprende el beneficio del bien y el perjuicio del mal elige libremente el bien. Pero tú me adjudicas un argumento opuesto a lo que dije. Me adjudicas que yo digo que la perfección les quita la posibilidad de elegir libremente. No, no se las quita. Una persona perfecta tiene la capacidad de elegir hacer el mal. Nada se lo impediría si decidiera realizar la acción perjudicial del mal. El motivo por el que no lo hace es porque comprende plenamente que el mal es perjudicial. No hay que obligarlos a que no elijan el perjuicio del mal, porque ellos comprenden que el mal es perjudicial. Así como a ti no habría que obligarte a no asesinar a tu familia, porque tú, en tu libre elección, comprendes que eso es el mal y que es perjudicial. Por eso no respondes la pregunta que te hice reiteradas veces. Porque Dios no elige el mal y eso no le quita a Dios libre elección. Una vez más, no respondes a la pregunta que te hago. Ok. Es normal que actúes así, adjudicándome argumentos que son opuestos a lo que sí dije, y negándote reiteradas veces a responder preguntas que señalo como importantes. Si así van a ser las cosas, para mí este intercambio ya está finalizado. No vas a admitir nada, pero con la actitud que tomaste no hace falta que admitas nada. La argumentación tramposa ya está clara, y no depende de lo que ninguno de nosotros opinemos al respecto, sino de las acciones que elegimos tener en este intercambio. Pero tranquilo, yo entiendo que tu creencia es muy importante para ti, y que tienes que proceder de esta manera para poder conservarla. No tengo problemas con eso, lo entiendo y lo respeto. No quiero quitarte tus creencias, solo me gusta debatir ideas. Que tengas una buena tarde, Adrián.